Efectivamente, yo tenía, cuando escribía en este libro, no había leído todavía un libro fantástico de Foucault, que es el de Obrar mal y decir la verdad, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y es muy interesante esa relación que él establece entre la jurisdicción, ahora que estamos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ¿no? La jurisdicción, es decir, decir lo justo, y la verisdicción, decir lo verdadero, ¿no? O sea, cómo podemos hacer que irrumpa la palabra de verdad en el sujeto que confiesa un delito. ¿Cómo hacer que sea reconocible en su obrar mal el decir la verdad, ¿no? Cómo la palabra de verdad también puede ser un fundamento de la justicia, porque la jurisdicción no es solamente algo que hace un juez, también es algo que nos hacemos nosotros en colectividad. Por eso también, bueno, pues trabajamos con los presos una manera de decir, una manera de hablar. El próximo taller que tenemos los días 1 y 15, aquí están las estudiantes que nos van a acompañar con otra profesora de Derecho Constitucional, Clara Souto, ¿verdad?, que estará también por aquí. Vamos a hablar de justicia a los internos. Así que hablar de lo justo a los presos me parece como justo dentro del ámbito penitenciario, que es como la regla y la medida fáctica de la coacción, de lo que es el derecho, del brazo duro de la ley, porque muchos de ellos ven cómo su vida se encuentra desarticulada cuando ven que todo, ¿no? Todo su identidad, todo su mundo se ha derruido, no hay evasión posible. O sea, no puedes hablar de lo justo como hacemos en las aulas universitarias apelando a Norberto Bobbio y desligarnos de la realidad. La realidad allí es demasiado presente, por eso me parece muy interesante, porque a veces con los presos vemos como una confesión suficientemente costosa, suficientemente difícil, puede ser también suficientemente humillante y además puede ser mucho más dolorosa que la pura sentencia, la condena que le puede hacer un juez. A veces vemos que los presos sufren inmensamente más. Incluso a veces son los pequeños prevaricadores los que sufren más, ¿no? Más que los delincuentes de raza, ¿no? Más que los que realmente están ya de alguna manera connaturalizados con el delito. Y esto es una realidad que también nosotros tenemos que ir trabajando desde la filosofía como palabra de verdad, pero también ahondando también en cuestiones que tengan que ver con la justicia. Pero la justicia no entendida como simplemente lo que diría un jurista, que es justo, o lo que diría un Estado, el aparato coactivo del Estado, que es ya el fracaso de la justicia, efectivamente, porque para eso están las leyes, porque no se cumplen, sino hablar de la justicia como lo haría una Concepción Arenal. Concepción Arenal hablaba de la justicia desde el punto de vista de la vida del preso, que esto es mucho más complejo. Decía, hay que buscar la enmienda, no la mera corrección legal, sino la verdadera enmienda, que el preso realmente haga un ejercicio de reflexión sobre qué es eso justo, después de las cosas tremendas que ha tenido que hacer para ver sus días en prisión, ¿no? Hacer ese tipo de trabajo. Y por eso, bueno, pues al final todas estas referencias literarias que hemos ido engarzando, ¿no? Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, hace poco llevado al cine, ¿no? Los renglones torcidos de Dios, ¿no? Cuando hablamos de los renglones torcidos de Dios, tenemos que escuchar un poco bien a los presos, a esos testimonios, a cómo ellos relatan, cómo ha sido su relato de su vida, para andarnos con un poquito de cautela antes de equivocar el trazo y señalar que el renglón torcido pues son ellos y no realmente, como apuntaba Concepción Arenal, ¿no? Decía Concepción Arenal, en el banquillo de los acusados está el preso es como un punto del que irradian varios radios, apuntando a todos los problemas sociales, así que en el banquillo de los acusados debería estar toda esa sociedad culpable que ha permitido, que ha hecho posible que ese delito, que esa persona haya acabado sus días en la prisión. En aquella época yo creo que las injusticias sociales eran efectivamente la principal causante, la creadora de muchos de los delitos y yo creo que su testimonio es crucial, ¿no? Para seguir viendo hoy, por ejemplo, con Marta Albert, el trabajo magnífico que desarrolla en la prisión, escuchando a los presos, viendo efectivamente cómo todavía pues, se producen injusticias, discriminaciones estructurales, hasta en la propia manera de entender la prisión.